Análisis situacional. ¿Qué sucede en el país? Los venezolanos, ¿cómo lo ven? ¿Cómo lo interpretan? Y lo comentan. Tendencias del acontecer nacional en Análisis situacional. ¿Hacia dónde va la economía venezolana? ¿Cuál es el modelo económico del movimiento sindical bolivariano? ¿Está realmente la clase obrera venezolana preparada para participar activamente en la conducción de las empresas básicas? Esta es la situación que analizaremos de inmediato. Soy Oscar Chemmel y sean todos bienvenidos a este nuevo análisis situacional. En este análisis situacional nos acompaña Osvaldo Vera, dirigente sindical, diputado por el PSV, presidente de la Comisión de Desarrollo Social de la Asamblea Nacional. Recientemente, el presidente Nicolás Maduro lo designó como coordinador para la redacción de la Ley de Gestión Socialista de las Empresas Básicas. Gracias, Osvaldo, por estar aquí en este análisis situacional. Gracias por la invitación, Oscar. Tienes un nuevo cargo ahora. Te toca redactar la ley para la gestión socialista en las empresas básicas. ¿Cuáles son las premisas clave para la redacción de esta ley? Bueno, más que un cargo, es una nueva responsabilidad en el marco de una solicitud que hicieron los trabajadores y las trabajadoras en el pasado Consejo Presidencial allá en Guayana, donde presentaron un conjunto de propuestas, entre ellos la necesidad de una ley que permitiera la participación directa de los trabajadores y las trabajadoras en la gestión, en el control, en la planificación de las empresas básicas. En función de eso, el presidente acogió ese planteamiento, me designa para que coordine un equipo junto con el ministro del Trabajo, pero principalmente con los trabajadores y las trabajadoras. Pero esta es una ley que veníamos adelantando ya, de ahí que surge la propuesta de los trabajadores y las trabajadoras de Guayana. Veníamos trabajando en el papel protagónico y participativo que deben tener los trabajadores en cada una de las gestiones, cómo avanzar en el modelo de transformación de la sociedad venezolana y la participación, y más en Guayana, donde la característica fundamental era la exportación de materia prima, cómo avanzar aguas abajo en el proceso de industrialización del país y cómo pueden los trabajadores y las trabajadoras que tienen suficientes ideas, planes, impulsarlo. De ahí son los elementos de principios que se plantea. La planificación como elemento básico para convertir a las empresas del Estado en empresas realmente productivas, el control que deben asumir los trabajadores, más allá de la gerencia, que también son trabajadores, para la evaluación de los planes que se deben desarrollar y la participación directa en la gestión de los productos y elementos que se deben Ahora, ya no señalar. estaban los trabajadores y trabajadoras de Guayana dirigiendo, orientando, decidiendo. No, ahí se había creado lo que se llamó el control obrero en el marco de lo que era el Plan Guayana Socialista, que contemplaba, entre otras cosas, la discusión de cómo deberían participar, pero no había una dirección de manera directa, salvo en algunos cargos que sí habían sido designados, pero desde el punto de vista del papel de los trabajadores en la gestión no se vería realizando. Es parte precisamente de lo que hemos contemplado. Ahora, ¿cómo lo hemos entendido? No es las empresas básicas únicas exclusivamente de Guayana, sino son las empresas del Estado, porque todas están interconectadas. No hacemos nada con trabajar con Sidor, Alcasa, Veralún, si no vemos a Lucasa o las otras empresas, que van a desarrollarse de ahí, a partir del trabajo que realizan los compañeros de Sidor o de Alcasa, para poner un ejemplo. Está todo lo que se refiere a la parte alimentaria, cómo desarrollar todo ese proceso. Entonces, pero lo clave, la planificación como elemento básico de la participación de los trabajadores, el control en la ubicación de cada uno de esas metas y fundamentalmente el papel de los trabajadores en la parte productiva para cumplir exactamente las metas que se hayan trazado. Esta ley no va a abarcar solo las empresas de Guayana, va a haber otras empresas
en el resto del país que también van a estar regidas por esta ley, Sí, como empresas básicas. es así, Ok. porque tiene esa característica. Son las empresas del Estado. Ahora, Osvaldo, dime, ¿está realmente la clase obrera venezolana, los trabajadores, las trabajadoras preparadas para asumir la conducción, la gerencia de las empresas básicas del Estado? Y no me refiero solo a las capacidades técnicas, me refiero a las capacidades gerenciales, incluso a los niveles de conciencia de clase de los trabajadores venezolanos. La respuesta me la da ahora que regresemos a los comerciales. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. Osvaldo, te preguntaba acerca de la capacidad real que tienen los trabajadores, las trabajadoras, la clase obrera venezolana para conducir, dirigir las empresas básicas. No solamente me refiero a las capacidades técnicas, me refiero a su capacidad gerencial e incluso a su conciencia de clase. Mira, si hay un sector que ha venido dando pasos gigantados es precisamente la clase obrera, los trabajadores y las trabajadoras en la formación, preparación y sobre todo en la conciencia de clase, de saber el poder que en estos instantes tenemos y que siempre hemos tenido, pero que no lo hemos sabido aprovechar. Decirte que es el 100% de los trabajadores y las trabajadoras, por supuesto, te estaría mintiendo, pero sí un alto nivel de elevación de conciencia. Ahora, ¿a qué nos referimos de trabajadores? Porque a veces hacemos esa distinción, ¿no? La gerencia de una empresa del Estado venezolano. ¿Son trabajadores o no son trabajadores? Por supuesto que son trabajadores, supervisores de algunos niveles, hasta el obrero. Cada quien cumpliendo el nivel y el renglón que le corresponde, un proceso también de autoformación, de que cada una de las fábricas, de cada uno de los centros de trabajo se convierta también a su vez en una escuela. Ese es un viejo sueño del comandante Chávez, que cada fábrica sea una escuela. Hemos aprobado en la Ley Orgánica del Trabajo todo un capítulo, el capítulo 5 de la ley, que tiene que ver con la formación y autoformación de los trabajadores y las trabajadoras. Tenemos ahorita, gracias al presidente Chávez, también la Universidad Bolivariana de los Trabajadores, y hemos venido diseñando toda una serie de elementos desde el punto de vista formativo que permite la capacitación técnica, pero también avanzar en la formación y preparación tanto política como ideológica. Entonces son saltos que estamos dando, porque convencidos estamos de que la única manera de construir la sociedad que hemos soñado, la sociedad socialista, es con la participación activa, directa y contundente, y por supuesto con mucha conciencia de la clase obrera. La experiencia de dirección, de conducción de empresas expropiadas o empresas del Estado por parte de los trabajadores no ha sido muy buena. ¿Qué se ha aprendido de esa experiencia? ¿Cómo no cometer los mismos errores? Bueno, fíjate, yo creo que más allá de eso hay una matriz de opinión que no es exactamente la realidad. Un ejemplo, nosotros tenemos experiencias bien importantes. CanTV es una empresa recuperada, una empresa que sigue produciendo mucho más incluso de cuando era un consorcio transnacional, pero ahora no solamente desde el punto de vista de la utilidad en dinero como se mide en la empresa privada, sino es una empresa que llega hasta los últimos rincones del país. El Internet lo hemos logrado desarrollar, o podemos hablar de Movinet, o podemos hablar de Benvidrio, la antigua Owen, Illinois. Tenemos experiencia realmente positiva. Hay otro tipo de empresas que fueron pasadas a mano del Estado que venían en plena decadencia. Lácteos Los Andes, Café Fama de América, Café Madrid, empresas que tuvieron un salto importante una vez que tuvo en manos de los trabajadores, y que podemos decir que hubo un proceso de estancamiento, producto de otras realidades. También por el papel de los trabajadores, pero hubo problemas desde el punto de vista de la materia prima, de la red de distribución, que hemos tenido algunos inconvenientes. Problemas ajenos al desempeño de los trabajadores. Al desempeño de los trabajadores. Y que incluso ha afectado a empresas también privadas. Y tenemos otra experiencia donde que son las que salen más a la luz pública, que fueron medidas
del gobierno del presidente Chávez en un momento determinado para mantener a los trabajadores en su puesto de trabajo. Eran aquellas empresas que prácticamente estaban cerrando. Aquellas empresas que en la Cuarta República se conocía como el lockout, que de repente una empresa cerraba, dejaba a los trabajadores, no le pagaban las prestaciones sociales. A raíz de eso hubo un proceso de recuperación de esas empresas, han habido algunas inversiones, ya muchas de ellas vienen en pleno desarrollo, otras creo que fue una mala decisión que se tomó en un momento determinado, no se complementa una con otra. Y la experiencia que estamos viviendo ahorita en Guayana, pero Guayana siempre es bueno recordar que las empresas básicas fueron previamente desmanteladas, fueron acabadas para el proceso de privatización que se estaba dando. Ya se había dado con Sidor, venía posteriormente Arcasa. En el año 98 ya se había hecho la licitación pública para Arcasa, pero para venderla, la política de la Cuarta República era desmantelar las empresas. Bueno, lamentablemente ahí el proceso de recuperación, por diferentes razones, no ha sido la más adecuada, pero nosotros estamos convencidos de que en manos de los trabajadores, ya con un papel mucho más protagónico y sobre todo cambiando la concesión. Ahorita el precio del petróleo está muy por debajo de lo que anteriormente era. Ahora, suponte el precio del hierro, suponte el precio del aluminio. O sea, no son rentables única y exclusivamente como venta de la materia prima, producto de la crisis internacional también del capitalismo, donde cayeron los precios no solamente del petróleo, sino también de otras áreas determinadas. Ahora, ¿cómo avanzar en aguas abajo? De que ese producto, esa materia prima, bueno, la convirtamos realmente en materia elaborada para el consumo interno, pero también para la exportación. Así lo hemos concebido como parte de lo que hemos identificado como la transformación económica y la diversificación de la economía para no depender única y exclusivamente de la renta petrolera. O sea que sí hay experiencias exitosas. Hay experiencias exitosas, así como también han habido, lamentablemente, las lecciones de Guayana, las 2-3 lecciones más importantes de Guayana, porque es evidente que ha caído la producción. La lección fundamental que ha servido es precisamente ubicar para qué fueron construidas esas empresas. Fueron empresas construidas para garantizarle a los Estados Unidos y a empresas transnacionales la materia prima. Esa es la primera gran experiencia. En un momento determinado podía ser rentable, pero a raíz de crisis que se han presentado ha sido afectada. Y en segundo lugar, la experiencia que vivimos de un nivel de inconsciencia de los trabajadores y las trabajadoras, que lo tenemos que reconocer, que independientemente de la defensa que el Estado venezolano estaba haciendo para proteger el empleo, mantenían consignas fundamentales como mantener todos los niveles reivindicativos, el contrato colectivo sin pensar en los niveles de producción. Son parte del compromiso que incluso hemos venido adquiriendo. Esos son vicios. Vicios heredados. Del viejo sindicalismo. Vicios heredados, que no importa que la empresa produzca o no produzca, cuáles son las condiciones. En el capitalismo y en las empresas privadas era muy fácil. Simple y llanamente, declaran la quiebra, cierran cuando no se produce y son las medidas que regularmente se toman. Aquí el presidente Chávez ordenó mantener los puestos de trabajo, mantener las condiciones de los trabajadores y las trabajadoras e invertir en un proceso de recuperación que ha sido demasiado lento para los planes que nosotros teníamos previstos. Pero creo que en estos instantes, dada la conciencia que han venido adquiriendo los trabajadores y las trabajadoras a nivel de la discusión. Yo recuerdo ahorita en el pasado Congreso de los Trabajadores que se presentó una experiencia el debate bien interesante, cuando identificábamos que hay empresarios parasitarios que viven única y exclusivamente de la renta petrolera sin producir nada, sino simple y llanamente a través de la importación. Se presentó también la condición de algún grupo de trabajadores que sin producir también vive a expensas de lo que es la renta petrolera. Entonces es parte del debate la elevación del nivel de conciencia que vienen adquiriendo los trabajadores y las trabajadoras. ¿Qué están haciendo los trabajadores y las trabajadoras para combatir la guerra económica? Mira, esa es la meta que nos hemos trazado en todo lo que se llama la jornada de mayo. En primer lugar, nos dieron una responsabilidad interesante. Se crea la Intendencia para la defensa del salario, más allá de los aumentos de sueldo que se den,
para que los trabajadores y las trabajadoras que somos los que estamos en la producción, que sabemos qué se produce, que estamos desde la materia prima, cómo se empaca, cómo se distribuye, que el chofer que lo lleva para algún lugar, convertir en vigilante precisamente de esa materia. Son los inspectores obreros que hemos venido desarrollando para ubicar, y se han hecho denuncias bien importantes donde han habido opciones del Estado venezolano para el descomiso, y varias acciones que se han tomado ha sido precisamente producto de la vigilancia y el control de los trabajadores. Pero el elemento clave que hemos ubicado es el nivel productivo, dar el salto desde el punto de vista de mayor nivel de producción, de combatir no solamente con la vigilancia, el control que deben tener los trabajadores en las empresas privadas e incluso en algunas públicas que han tenido desvíos, han aparecido los productos en Colombia en esa política de contrabando de extracción, sino avanzar precisamente también en la producción, evaluando cada uno de lo que son los procesos productivos, porque a veces veíamos que en las empresas del Estado no había un proceso continuo, sino comenzaba desde la materia prima, pero se desviaba en un momento determinado. Eso es parte de la labor que en estos instantes están desarrollando los trabajadores y las trabajadoras, de tal manera que, insisto, se eleva el nivel de conciencia, ya no es la lucha única, exclusivamente reivindicativa, sino entender el trabajo como un proceso social para garantizar los bienes y servicios para los trabajadores, sus familiares y el resto de los venezolanos. Vamos a una pausa comercial, Osvaldo. Al regreso quisiera que profundizáramos sobre la economía venezolana, hacia dónde va la economía de este país, ¿okay? Y cuál va a ser el papel de los trabajadores y de los sectores productivos privados. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. Osvaldo, te preguntaba hacia dónde va la economía venezolana y cuál va a ser el papel de los trabajadores y las trabajadoras, así como el papel de los sectores privados. Es decir, vamos a una economía mixta, vamos a una economía estatizada completamente. ¿Qué deben esperar los venezolanos? Bueno, la propia Constitución permite las diferentes formas de propiedad, entre ellas una economía mixta como la que ha venido señalando, como está pautado en la Constitución y como ha sido parte de la política que aquí ha sido señalada. Ahora, ¿con quién? Con empresarios realmente que inviertan en el país, con empresarios realmente que apuesten al desarrollo. Nosotros nos hemos conseguido lamentablemente con un sector empresarial agrupado en Fedecámara principalmente, que han dependido única y exclusivamente de la renta petrolera, que no son capaces de hacer niveles de aportar, de arriesgar, de generar divisas, que fundamentalmente o importan el producto o importan la materia prima para ellos poder desarrollar. Muchas empresas ensambladoras más que industrial. Pero entonces, el Estado socialista, el Estado revolucionario en estos 15 años ha estimulado el surgimiento de una burguesía productiva, también nacionalista. Se ha desarrollado una campaña muy fuerte contra ellos. Hay actuaciones importante que ha tenido Fedecámara, su participación en el golpe de Estado, en los niveles conspirativos que se ha desarrollado, porque han estado acostumbrados a vivir a expensas del Estado. En estos instantes nosotros hemos identificado que el papel fundamental en estos instantes de la revolución es la diversificación de la economía. No podemos seguir con esa herencia que tuvimos de una economía rentista que dependa fundamentalmente del petróleo. De ahí el plan fundamental de un proceso de industrialización aguas abajo, de dejar de ser exportador de materia prima, de garantizar a través de las diferentes empresas que están hoy en manos de los trabajadores, pero también en alianza con el sector privado. Hay muchas que... Hay espacio para el sector privado en el proyecto económico de la revolución. Y hay muchas que se están incorporando. ¿Cuál es el perfil de esa burguesía? Un perfil en el sentido que son nacionalistas fundamentalmente, que quieren la patria, que quieren y son capaces de apostar
con las leyes que tenemos, que no están conspirando para que se acabe la ley orgánica de trabajo, sino que han entendido que hay reglas de juego, bueno, que se tiene que cumplir. Hay un avance bien importante en ese sentido. Entonces, esa combinación de las empresas que están en manos del Estado, ahora con una gestión mucho más directa, mucho más fuerte de parte de los trabajadores y las trabajadoras. La ubicación como política de trabajar aguas abajo y no en las materias primas única y exclusivamente como fuente fomentar la inversión de ingresos. privada. Combinar los niveles de distribución en el país, también un proceso de exportación y sobre todo dándole también el nivel de importancia al sector privado, tanto nacional como internacional, que vayan a aportar en igualdad de condiciones. En igualdad de condiciones. Claro, eso sí, respetando las leyes. Eso es uno de los principios fundamentales que tenemos, porque muchos han querido participar, pero simplemente a cambio de que, bueno, se violente las leyes. En conclusión, podríamos decir que a la revolución le hace falta su burguesía, su propia burguesía. No, yo creo que hay espacio para todo y, bueno, no está cerrado. La invitación la hemos dado y estamos convencidos de que van a haber muchos de esos empresarios que van a participar, pero en definitiva, nosotros apostamos a una economía mixta, pero en definitiva el papel de los trabajadores es lo que va a garantizar el cambio fundamental del modelo, el modelo económico en este país. Bienvenido toda inversión. A muy largo plazo. Pero garantizamos que realmente los trabajadores vamos a ponernos los pantalones largos para contribuir al papel fundamental que tiene en esta nueva sociedad. Pero deben estar a la altura, los trabajadores y la clase obrera deben estar a la altura de esos retos. Ese es el reto que tenemos y este 1 de mayo, si lo viste, hubo un compromiso de clase, un compromiso de los trabajadores con el país, con el legado del comandante Chávez y con la experiencia y la dirección del presidente obrero. Bueno, Osvaldo, gracias por este análisis situacional. Y ahora las conclusiones. La revolución bolivariana asume el modelo económico que establece la Constitución, es decir, un modelo de economía mixta con diversas formas de propiedad y de gestión, con una presencia activa de los trabajadores y trabajadoras y una participación significativa del sector privado, un sector privado humanista, nacionalista y comprometido con el país. Asumir y comunicar este modelo es una tarea pendiente del gobierno bolivariano en un contexto de elevada incertidumbre. Así culmina este análisis situacional. Los invito a seguirnos por nuestras redes sociales y a participar con sus opiniones y sugerencias. Soy Oscar Chemmel y los espero para un próximo análisis situacional. Hasta pronto. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional.